Bienvenidos a Contra el Olvido. El caso Lavajato ha evidenciado la relación entre corrupción y paraísos fiscales. Países con poca regulación, poca imposición tributaria, pero mucho secretismo y protección para garantizar el flujo de dinero lícito o ilícito. Odebrecht ha reconocido haber pagado más de 700 millones de dólares entre el 2001 y el 2016 a funcionarios de toda América Latina. Para garantizar la ruta de ese dinero y que los sobornos lleguen a destino, utilizó estos esquemas offshores, un esquema financiero que permite también a otras empresas evadir impuestos en sus países y esconder las ganancias de las autoridades locales. Uno de los operadores en este esquema de corrupción establecido por Odebrecht fue el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca. En 2016, los Panama Papers evidenciaron cómo funcionaba Mossack Fonseca y cómo prestaba servicios para generar esos esquemas de offshores para diversas empresas en América Latina, incluidas varias empresas mineras del Perú. Entre el 2013 y el 2014, América Latina perdió más de 1.4 billones de dólares por estos flujos financieros ilícitos, según la Red Latinoamericana de Deuda Desarrollo. El 12% de este dinero provenía de actos de corrupción o de crimen organizado. El 88% provenía de acciones de evasión tributaria de las grandes empresas. Esta tarde tenemos con nosotros a Carlos Bedoya, coordinador de Latindad, para comentar más cómo funciona esta relación entre guaridas fiscales, corrupción e impunidad y por qué debemos hacerle frente. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti, Gabriela. Lo primero, que es un término y un concepto que se ha puesto un poco en la opinión pública, pero no terminamos de entender, es ¿qué es un paraíso fiscal, o mejor dicho, una guarida fiscal? Sí, nosotros lo llamamos guarida fiscal porque queremos encontrar a través del nombre lo que realmente significa, ¿no? Una guarida es un lugar donde tú ocultas algo. Tú lo has mencionado muy bien, son lugares donde hay secrecía, donde hay mucha reserva, donde normalmente tú vas con una careta de una empresa offshore, un fideicomiso, un fondo, lo que fuera, no te preguntan mucho quién eres, pones tu plata y por ese depósito te cobran poquito o nada de impuestos, ¿no? Entonces facilita que puedas sacar tu dinero de un lugar y esconderlo ahí. Ahora, normalmente nosotros imaginamos que esto es una isla en el Caribe, que es Gran Caimán, que es Bahamas, que es Islas Vírgenes y ¡pim! Eso es nada más. No, realmente, primero, los paraísos fiscales más importantes no están en el Caribe, también están dentro de los propios países desarrollados, dentro de Estados Unidos, Delaware, propia Londres, el City, Inglaterra, Londres, sí, la City financiera, Luxemburgo, mismo Holanda. En realidad no es una islita, en realidad se trata de una red donde se conocen, y es una red especializada. Porque además hablamos, por ejemplo, de estos estudios o estos bancos offshore que tienen y que lo que ofrecen es justamente eso, ¿no? Una red de oficinas y de funcionarios en diversos lugares del mundo para poder mover el dinero sin ningún problema, ¿no? Claro, ¿qué tipo de empresa tienes? Una minera. Bueno, para las mineras son tales paraísos o tales guaridas. ¿Tú qué haces? Yo exporto alimentos, para ellos tal guarida. Y así, están especializadas. Y claro, pero no solamente hay que mirar el lugar, digamos el cofre donde se pone toda esta plata y se esconde y finalmente o no paga impuestos. También puede provenir de algún acto delictivo, tal corrupción, que es lo mínimo. Tú has mencionado las cifras, pero hay que ver quiénes facilitan primero que la plata llegue ahí. Entonces estamos hablando de los bancos, estamos hablando de las plataformas financieras, estamos hablando de quién constituye la empresa, estudios de abogados, quién te hace el esquema tributario, en el caso de la ilusión y evasión tributaria, fraude tributario, que es la mayor cantidad de estos flujos, lo hace un grupo de contadores. Entonces, realmente es parte del sistema. ¿Por qué, digamos, una empresa o un grupo de empresarios ve con buenos ojos utilizar estos mecanismos? ¿Cuáles son las ventajas, digamos? Primero, que tienes dónde poner la plata.
y pues dónde guardar plata, digamos, que no pagues en impuestos, que no declares, que puedas sacar o que puedas simular que la estás sacando. Y digo que no son grupos, sino son todos, es una práctica. Hay estudios de abogados especializados en hacer esa planificación tributaria agresiva. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, Telefónica, Telefónica tiene una red de empresas offshore en varios paraísos fiscales, en Luxemburgo, en Panamá, en Holanda, que también tiene ahí características de paraíso, y en varios, ¿no? ¿Para qué lo tiene? Si no tiene ahí las empresas de teléfono, si ahí no brindan los servicios. Por ejemplo, cuando apareció el tema de Panama Papers y se reveló que una serie de empresarios, empresas, políticos, todos los que manejan dinero, manejan empresas offshore, cuentas offshore. ¿Cuál es el argumento, digamos, para decir que es necesario utilizar? Es legal, ¿no? Entonces es legal, pero es legal, claro, es legal constituir. Pero ¿cuál una es la empresa, razón para constituirlo? Esconder la plata. Para eso es. Entonces, incluso hasta Gastón Acurio, Magali Medina, un montón de gente que, no sé, por ahí circula plata y que son ricos de pronto, siempre se te acerca algún planificador tributario y te dice, mira, así se manejan las cosas. Entonces estamos hablando de un problema en realidad del sistema sistémico, ¿no? Entonces, grandes empresarios, la mayoría de hombres todos, grandes planificadores tributarios, con saco y corbata, que uno quiere, yo quiero parecerme así, a él, yo quiero ser de éxito. En realidad están haciendo estas prácticas, no por gusto. Por ejemplo, tenemos algunos cálculos, ¿no? Thomas Piketty, este gran profesor francés que ha sacado este libro del Capital en el siglo XXI, estima que en los paraísos fiscales, en las guaridas fiscales de todo el mundo, hay 6.6 billones, millones de dólares, ¿no? O sea, no sé cuántas veces, unas 60 veces el Producto Bruto Interno peruano, ¿no? Otro profesor, Subman, dice no, son 7.7 billones alojados en paraísos fiscales solo el 2013, y va creciendo, ¿no? Fondo Monetario dice no, Fondo Monetario dice son 18 billones, y en realidad no se sabe cuánta plata hay, solamente que es mucha, y América Latina tiene la mayor cantidad de sus ricos, de su dinero en guardias fiscales. Que además significa un perjuicio muy fuerte para países como los de América Latina. Claro, o sea, la figura es que en estas guaridas pasa plata, pasa un montón de plata. Esta plata, que es un montón, tú lo dijiste, la mayor cantidad, la mayoría, la gran mayoría, el 88%, provienen de actividades legales, comerciales, ilícitas, normales. Y que tiene que ver con, la mayor parte de eso, el no pago de impuestos, la trampa contable, el uso, lo que le llaman elusión, ¿no? Eufemísticamente, la plata que yo no declaro, ¿no? Como por ejemplo esta señora Atala, que dice que ha vendido un terreno, que no era coima, que era venta de terreno, pero esa compra está registrada en SUNAT, habría que ver. Y esa es una práctica que además, cuando se han visto estos temas de corrupción, quienes están acusados responden y dicen, no, es una operación lícita, yo vendí esto, ¿por qué no se registra aquí, no se hace en un banco aquí y se tiene que hacer afuera? Si somos bien pensados y decir, sí, el señor Atala vendió estos derechos posesorios, porque ni siquiera era del terreno, que luego el Estado le dio al consorcio del metro. Suponiendo que en verdad dio los derechos posesorios, le pagaron casi $1 millón en Andorra, pero por lo menos no pagó impuestos. O sea, esa plata no se declaró. ¿Dónde está el impuesto pagado? ¿Dónde está la alcabala? O sea, no pagó ningún impuesto. Bueno, alcabala no, porque no a la venta, pero el impuesto a la venta, si eso figuró en su renta o no. Entonces tenemos que hasta el 2013, entre 2004 y 2013, el Perú había perdido $7.000 millones, poco más de $7.000 millones. O sea, estamos hablando de un montón de plata, de presupuesto de un montón de sectores, de arreglar el problema de los maestros 20 años, ¿no? O sea, un montón de plata que no está acá. Y ese mismo año 2013, la SUNAT dijo, por manejo de esta plata, porque facilita mucho que tengas una empresa transnacional con un montón de sedes, ¿no? Me compro, me vendo, $300 millones en esta movida, y la SUNAT dijo $105 millones que han dejado de pagar como impuesto a la renta, ¿no? Después dice la SUNAT
que 3 empresas, solo 3 el año pasado, LAN, Telefónica y Claro, deben 6.000 millones de dólares, que son como 20.000 millones de soles, que es justamente lo que estamos emitiendo en deuda para financiar los panamericanos, para financiar la reconstrucción. Entonces vaya, ¿no? Exacto. ¿Qué se está haciendo, si es que se está haciendo algo para tratar de romper esto, y qué es lo que deberíamos hacer? ¿O qué podemos hacer, por lo menos desde la sociedad civil? Sí, primero entender que este es un problema global, un problema sistémico, un problema en que no puede abordar solo un país, ¿no? Por ejemplo, acá los 12 apóstoles de Paco Durán, que los describe, ¿no? Los Brescia, o sea, Banco Continental, Banco de Crédito, el Banco Interbank, con los Rodríguez Pastor, Romero, todos los apóstoles, o sea, las élites peruanas, tienen todo su plata en paraísos fiscales. Todos tienen esquemas, ahí está en el libro. Finalmente sus esquemas de propiedad siempre terminan en Islas Vírgenes y tal. Entonces un montón de plata que sale de acá y estamos viendo los impactos. Pero están muchas jurisdicciones metidas, muchos países involucrados, solamente con los 12 apóstoles de acá. Entonces esto requiere una cooperación global, un intercambio automático de información, se requiere reportes de país por país, de dónde está tu plata, pero realmente un control. Y hay un montón de foros desde que estalló la crisis global hasta ahorita, en la OCDE, el Fondo Monetario, Comisión Económica Mundial, el G20, todo el mundo está discutiendo de esto. Todo el mundo habla, pero no hace Hay nada. hay plan de acción y se avanza y tal, pero es un tema que no se va a resolver mientras no haya un real pacto fiscal tributario a nivel global, donde las élites, pues que es bien complicado, porque por más que uno avance por un lado, te abren un hueco en otro lado. O sea, ¿quién maneja el G20? ¿Quién está detrás de estos foros globales? Son los mismos bancos que hacen negocio con esto, ¿no? Y los bancos son estos 33 grandes, ¿no? Donde está bancos tan prestigiosos como Goldman Sachs, Credit Suisse, el UBS, o sea, bancos enormes. Tu contraparte también en los países, ¿no es cierto? Tú mencionabas, por ejemplo, a los 12 apóstoles, pero claro, tienen, además de tener el poder económico de sacar el dinero fuera, tienen el poder de influenciar en las decisiones de... Claro, deberían entonces, enfrentar esa evasión. por supuesto, pero claro, el animal es de ese tamaño, el animal contra el que hay que combatir, ¿no? Entonces, efectivamente, tienen que difundirse, la sociedad civil y las organizaciones sociales tienen que involucrarse en este tema, que se ha politizado, ¿eh? Se ha politizado por la crisis global, pero antes de la crisis global, paraíso fiscal, offshore, todo era vocabulario técnico que solamente era para expertos y foros muy, muy concretos. Ahora está en la calle, ahora la gente sabe lo que es la evasión, la ilusión, y sabe que sobre todo en países europeos donde se ha sentido muy fuerte la crisis, dicen, oye, yo estoy pagando impuestos y el grande no está pagando, ¿no? Entonces sí es fundamental un cambio de cultura tributaria, pero sin duda se requiere gente que llegue al poder político, pero que no tenga compromisos con todo lo que es el poder financiero. Es difícil, ¿no? Pero por ahí se puede hacer algo. No, pero igual hay que hacer la pelea. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. De todas maneras, estos temas los vamos a seguir tratando, así que te vamos a tener de nuevo en el programa, estoy segura. Muchas gracias a ti. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles en Contra el Olvido por Gran